Bienvenidos una semana más a Reflexiones de Sofá en este nuestro programa Reportados TV. Esta semana tenemos un invitado muy especial, es el escritor Domingo Villar. Hola Domingo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por invitarme. Pues bien, todavía bastante confinado, pero bien, optimista. Bueno, eso es lo importante. Bueno, para centrar un poco y empezar por el inicio, como se suele hacer, ¿no? Me gustaría que nos contases un poco cuándo empiezas a escribir, cuándo descubres tu pasión o tu necesidad de contar historias. Bueno, yo escribo desde muy pequeño. Fui un niño fantasioso, trapalleiro, como se dice en Galicia, y bueno, tendía a adornar la realidad, a deformarla un poco, no por ánimo de mentir, sino simplemente porque me parecía que había un mundo más divertido, más sugerente que el que sucedía en realidad. Cuando con la edad me fue poniendo colorado eso de inventar las cosas y verbalmente, pues comencé a escribirlas. Y bueno, por ejemplo, a mi profesor de literatura, que sigue siendo buen amigo, Pedro Iturburúa, que era mi profesor de literatura en segundo, tercero de BUP y COU, que era ante, pues, cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato, pues no le sorprende mi oficio y a ninguno de mis amigos más próximos tampoco. Lo que pasa es que, bueno, esa es la intención. Yo sabía que me gustaba escribir, que quería contar historias, pero luego otra cosa distinta es poder dedicarte profesionalmente a eso. Lo de dedicarte profesionalmente tiene el valor de, bueno, de vivir para escribir nada más, pero la diferencia es un poco de matiz. Yo lo que encuentro distinto es que ahora escribo y lo sabe mucha gente y antes escribía y solo lo sabía yo. Bueno, imagino que en la profesión de escritor también es una suerte, ¿no? Lo que dices, poder vivir de ello y dedicarte plenamente a escribir historias, ¿no? Bueno, es una lotería que me ha tocado, que no sé cuánto va a durar, pero dure lo que dure, que me quiten lo bailado. Y sí, yo, pues, mis mejores sueños pasaban por que alguien quisiese publicar mis textos. Poder vivir de la literatura no estaba en mis sueños, no estaba fuera de mi capacidad de soñar. Ya. Es complicado, además. Y a mí no me gusta escribir artículos periodísticos. Necesito el pozo y el paso del tiempo y que me deje un pozo y que me permita pensar y no sería capaz de escribir acerca de la actualidad, tampoco me veo capaz de dar clase. Entonces, bueno, tengo muchos colegas que escriben, pero luego tienen una actividad aledaña a la escritura, que es la Ajá. que permite el vivir o la que los mantiene día a día. Yo a todo eso renuncio porque no lo sé hacer bien. Y a mí lo que me gusta es escribir, andar el camino. Tengo niños antes pequeños, ahora el más pequeño es de 7, otro de 16, otro de 14 y bueno, no me los he perdido, por lo menos. He estado muy cerca y les he ayudado en lo que he podido y eso. Bueno, eso es de agradecer, imagino, para ellos y importante para ti. Y evidentemente en la vida de un escritor, como en la de cualquier profesión, hay referentes que marcan. Imagino que en el caso que comentabas, un profesor, habrán marcado en esa vida vamos, educativa, pero también imagino que literarios tendrás un par de referentes o más de un par que te habrán Sí, marcado. claro. Se escribe pues como se juega al baloncesto o al fútbol por emulación. Los chicos de mi edad querían ser Michael Jordan y ahora querrán ser LeBron James o Messi y por eso hacen deporte o Claro. quieres, eh, o quieres ser Fernando Alonso y aprendes a conducir karts o del ciclismo o tal. Pues a mí lo que me gustaba era leer y yo quería ser Hemingway o quería ser Borges. O tal. Tengo algunos referentes que me han marcado intensamente en el hecho de decidirme a escribir novela policíaca. Hay autores que me enseñaron que se podía hacer literatura culta, seria,
de la que emociona de verdad, que no se limite a clichés, sino que literatura que muestre a la gente por dentro y por fuera y que consiga eso tan maravilloso que es la emoción más allá de la tensión narrativa. Y hay varios en España. Uno de ellos es Marcé, aunque no le gusta que se diga que escribe novela policíaca, pero mucha de su novela es casi novela Sí. negra. Otro es Antonio Muñoz Molina, otro es Eduardo Mendoza, Lorenzo Silva también, y Manolo Vázquez Montalbán, que a quien, de hecho, cuando tuve mi primer libro en las manos, Ojos de Agua, lo metí en un sobre y se lo mandé a Ana Sayés, a la viuda de Manolo Vázquez Montalbán, con una nota explicándole que me habría encantado que lo leyese su Que lo marido, pero leías. como no lo podía leer, pues que quería que lo tuviese ella. Pero al margen de todos estos más próximos, el que más me ha influido es un autor que empezó a escribir con 74 años, que se llama Andrea Camilleri, o se llamaba, se murió este año. Y Andrea era el más lúcido, el más valiente, el más incisivo, el más divertido, el más socarrón. Y cada libro suyo es una verdadera fiesta. Me congració. Él me enseñó que se podía contar cómo era el mundo desde un rinconcillo de una isla, de Sicilia, de su Sicilia natal, en el sudeste, en esa zona tan maravillosa de las ciudades barrocas. Y yo pensé, joder, ¿por qué no contar cómo es el mundo desde mi ría, desde mi rinconcillo del mundo en Galicia? Y eso es lo que intento. Escribo pues novelas policíacas por fuera, que por dentro son cuentos de amor a mi tierra y a una forma un poco más lenta de ver la vida, un poco alejada del ajetreo. Yo vivo en Madrid me vine a estudiar en el año 89, o sea que soy ya madrileiro, como dice Nancho Novo. Y bueno, pero escribir me permite volver a mi tierra y me permite estar en casa. Al final, entonces, también es como un viaje, ¿no?, mental, a través de la novela, a través de escribir. Bueno, por supuesto, yo soy consciente de que tengo dos vidas, la vida corpórea que me sucede por fuera y una vida interior, que es la que sucede a mis personajes, tan intensa como la otra. De hecho, algunas mañanas me despierto habiendo soñado imágenes que no me corresponden a mí, sino que le corresponden a alguno de los personajes que me tienen nublada la imaginación. Pues eso sí que es interiorizarlo, porque, en ese sentido sí que también tengo una pregunta, ¿qué hay de real en esos personajes? Porque cuentas que evidentemente, el tema del paisaje, bueno, el paisaje, la ambientación en esa, Galicia tuya, ¿no? Al final es, ese amor que sientes tú por tu tierra, pero en lo que es la personalidad en sí de los personajes, ¿qué hay de real? Bueno, lo fundamental, que es la emoción, lo que nos vincula, lo que al arte, a la expresión artística, es la emoción. La emoción es eso que hace que un dibujo perfectamente replicado, pues, bueno, tenga interés relativo y uno entra al Museo Van Gogh y ve unos cuadros hechos con una mano trémula y se sobrecoge porque la emoción se escapa del cuadro y la emoción es contagiosa o cuando escuchas una canción eh, que te, que te arañe por dentro y la literatura consiste en eso también. Y la única manera de emocionar a un lector o a un espectador o a un oyente pues es trabajar emocionado, no existe otra fórmula. Y tratar de ponerte en la piel de cada uno de los personajes y de sentir lo que ellos sienten e intentar transmitirlo, intentarlo muchas veces. Yo no soy ningún superdotado, me cuesta muchísimo escribirlo, disfruto una barbaridad. Que me cueste no quiere decir que, que sea penoso. Me cuesta mucho esfuerzo, pero soy feliz dedicando todo ese esfuerzo a intentar que salga. Y tampoco soy un intelectual, yo no pretendo trascender ni pretendo moralizar. Eh, yo soy un artesano que pretende construir historias con unos personajes, con unos ambientes, que pretende hacer terapia también, viajar a su tierra cada vez que escribe y emocionarme con cada uno de los personajes que están en esos libros. Y creo que es la clave y por eso creo que si los libros se escriben emocionados, los libros están llenos de verdad.
Y al final, el implicarte evidentemente tanto en los personajes, hace que esos personajes evidentemente tengan muchas cosas de ti, ¿no? Al final los impregnas con tu personalidad o con tu Un manera de ver poco la vida. sí, y me acabo impregnando yo de la de ellos también, pero sí, escribir es tener los ojos y los oídos abiertos y captar lo que sucede alrededor y luego frotárselo como una pátina a los personajes para tratar de que ganen densidad, de que tengan espesura y de que adquieran humanidad. Y claro, es normal que hay cosas que ves y detalles que buscas en gente que no conoces o en oficios a los que te vas a referir y que te obligan a cierta documentación, pero hay una documentación más sencilla que es mirar alrededor y mirar adentro. Y claro, es normal que si los personajes nacen vivos de un autor, pues tengan una parte importante de su carga genética. Y, centrándonos un poco en el género, ahora quizás no tanto, pero ¿crees que antes, hace un par de años, existía, un prejuicio realmente hacia la novela negra? Creo, bueno, no es que lo dijera yo, pero lo decía, por ejemplo, Chandler se quejaba de que cualquier novela mediocre que tratase de los recolectores de algodón, supongo que metiéndose con, bueno, no, bueno, da igual, metiéndose con sus coetáneos, decía que merecía varias páginas en los libros de crítica literaria, mientras que una novela policíaca, por bien escrita que estuviese, solamente iba a tener 3 o 4 líneas. Yo creo que esto se ha terminado. También es verdad que las novelas policíacas ya no se remiten a un caso y ya no está el estereotipo del duro y la femme fatal y tal, pues son un poco más complejas. Pero yo estoy convencido de que la novela negra es la novela épica de este tiempo, que si Alejandro Dumas o si Cervantes viviesen hoy, escribirían novela negra o algo parecido a la novela negra, que por otro lado es un cajón desastre demasiado grande. Pues, cabe la novela negra satírica, como escribe James McClure, que es un sudafricano que se burlaba del apartheid a través de la ironía, o la novela fresca y deliciosa de Camilleri, una novela más oscura como la de Mankell, cabe una novela filosófica como la de Durremat, cabe, por ejemplo, un filósofo como Humberto Eco, pues para hablar de la pobreza de los franciscanos. En un momento, pues eligió la forma de una novela policíaca con el nombre de la rosa. En fin, cabe todo dentro de la novela negra. Es muy difícil compartimentarla. Yo entiendo que ayuda a los libreros a venderla, el Claro. tenerla colocada junta, pero realmente, pues claro, dentro de la novela negra caben cosas completamente distintas. Eh, una de tus, novelas, La playa de los ahogados, fue llevada al cine en 2015. ¿Cómo fue ver, la adaptación en la gran pantalla? Porque imagino para un escritor ver su novela, personificada, ¿no? En esa gran pantalla con personajes, con personas reales, ¿cómo es? ¿Te choca realmente? ¿Hay cosas que no Bueno, imaginabas así, por ejemplo? Bueno, muchas de las cosas no las imaginaba así, pero no las imaginaba así ni siquiera al coescribir el guión. Eh, hay imágenes que uno sugiere y que después, pues donde tú imaginabas un plano grande, general, en el que se ve algo, pues a lo mejor el director decide hacerlo de otra manera, el encuadre es distinto, los personajes hablan con sus propias voces. Es complicado. El que escribe literatura, pues es Dios todopoderoso frente a su texto. Y el cine es un trabajo muy complejo en el que exige mucho equilibrio, que puede patinar por muchos lados distintos y que necesita del trabajo y de la colaboración de mucha gente. Por otro lado, tiene mucho mérito hacer una película. Yo me puedo quedar a vivir 2 meses en un capítulo si considero que no está como tiene que estar y hasta que lo encuentro, no lo termino y no lo doy por bueno. Un director de cine tiene una localización y un equipo contratado, un equipo técnico y artístico contratado, un lugar determinado y hace una serie de tomas de una secuencia y después tiene que elegir la menos mala de esas. A lo mejor llega
bueno, las ve después y si no le gustan o si falta algo, pues no puede arreglarlo, tiene que trabajar con lo que estaba ahí. Entonces, yo creo que tiene mucho mérito. Pero es raro, yo tenía además la prevención, el miedo de dejar de imaginarme a mis personajes como me los había imaginado hasta entonces. Yo además no Claro. describo demasiado a los personajes y creía que podía empezar a pensar en Leo Caldas, que es el protagonista de mis novelas, como Carmelo Gómez y tal, pero no me ha sucedido. He podido seguir escribiendo como lo hacía, con toda la libertad. Bueno, eso es importante mantener esa idea inicial, ¿no? Lo que configuró al personaje. Una de las características, ¿no? de las novelas, es las tres, Ojos de agua, La playa de los ahogados y El último barco, es que no tienen la necesidad de ser leídas en orden, es decir, no tienen un hilo tampoco, ¿no? No. ¿Eso fue algo que tú querías hacer así o simplemente eran historias que iban surgiendo y... Bueno, no hay nada tampoco demasiado premeditado. Sí sé que en Ojos de agua, que es mi primera novela, la desnudé un poco, la retiré 50 páginas, ahora me arrepiento, pero entonces me parecía que si alguien quería saber más cosas de Caldas, si alguien me quería publicar y si alguien me quería leer, pues ya tendría tiempo más adelante de contar más cosas. Y sí que he ido conociendo los personajes a medida que he ido compartiendo el tiempo con ellos. Y bueno, y fueron aflorando casos distintos. Escribí Ojos de agua, me encontré cómodo. Pensaba, si a alguien le gusta puede haber más novelas, pero tampoco estaba seguro. A lo mejor Claro. pues, podía haber tomado un camino distinto. Yo lo que no sospechaba era que la novela se iba a reeditar y a reeditar y que se iba a traducir a muchas lenguas y que iba a venir gente de sitios lejanos a conocer mi tierra, que es lo que más orgullo me produce, mucho más que la mejor crítica o que las ventas de los libros. Lo que me emociona de verdad es llegar al Bar Eligio y encontrarme con que me dicen que ha venido gente desde lejos, pues siguiendo las huellas de mis personajes y que alguien quiera conocer mi tierra así, con ese estímulo, pues hace que el orgullo sea inmenso. Hombre, está claro, ¿no? Es el éxito de meter en el gusanillo a las personas y que realmente cale, ¿no? La novela dentro de uno. Bueno, centrándonos también en esa última, El último barco, vamos, se publicó en 2019, 10 años después de la última. Me imagino que mucha gente te habrá, no criticado, pero igual comentado el tardar 10 años en publicar la tercera entrega, ¿no? Me imagino que las historias vienen cuando vienen y que eso no se puede ni premeditar ni hacer nada por, ¿no? Bueno, hay gente más trabajadora que otra también, pero bueno, yo empecé a escribir, me tomé un tiempo porque La playa de los ahogados causó bastante revuelo y me obligó a tener un tiempo de promoción bastante extenso, de más de un año, pues dando vueltas. Y yo para escribir necesito tranquilidad, necesito paz, necesito sentarme. Además, sucede algo con los libros y es que se traducen en tiempo distinto al que se escriben o al que se publican aquí y a lo mejor pues llevas 6, 5 meses escribiendo y te encuentras con que tienes obligaciones promocionales en lugares nuevos en los que se está reeditando los libros y que te obligan a detenerte y tal. En cualquier caso, yo tenía 400 y pico páginas de libro escrito en el año 2013. Era la misma historia que El último barco. El último barco narra la desaparición de una mujer, de una profesora de una escuela de artes y oficios. Y bueno, me sucedió iba a decir una peripecia vital. Me sucedió un hecho luctuoso, se murió mi padre y yo me encontré en un lugar emocional distinto del que había estado hasta entonces. Me encontré con que yo emocionalmente pues andaba por aquí y cuando leía el libro lo encontraba bastante falto de garra. Me parecía que necesitaba otra cosa y que no estaba satisfecho de verdad. El libro estaba siendo corregido, tenía título, tenía ISBN, que es la matrícula que tienen los libros, tenía todo para salir
pero decidí volver las nueces al cesto y volver a empezar. Y eso me llevó pues otros 4 años o así, que es un tiempo más razonable en escribir un libro. Como dices, de todas maneras, escribir un libro es empezar una aventura y como quien empieza un noviazgo, que no sabes en qué va a terminar. Además, lo bonito es disfrutar del viaje, disfrutar del camino, pero algunos pues naufragan, otros se van contra las piedras o llegan a puertos que no son el de destino y bueno, hay que saber convivir con eso con deportividad. Y me imagino que también el proceso de escribir un libro también es un poco redescubrirse a uno mismo, ¿no? Encontrarse a veces con emociones que te hacen entenderte mejor o incluso descubrir cosas de ti que a lo mejor no sabías, ¿no? Sí, de ti y de los personajes. Yo no seguiría escribiendo acerca de Caldas si no hubiese cosas que me interesasen conocer que me interesase conocer de su personalidad. Y bueno, sí, escribir es bucear, claro, y en los personajes y en ti, y arañarlos y arañarte por dentro y volver a emocionarte y volver a vibrar con una historia y te la llevas a todos lados, además, porque no escribes solamente el tiempo que estás frente al papel o frente a la pantalla, estás escribiendo constantemente. El libro y los personajes viajan contigo a donde vayas. Y bueno, la verdad es que es fascinante el proceso de escritura de un libro, sobre todo cuando está germinando, cuando estás plantando las primeras semillas y tal. Yo estoy en ese momento ahora mismo y la verdad es que es delicioso. El vivir así un poco atormentado por qué saldrá de todo esto, pero estar sufriendo esos vientos y esas tempestades interiores en las que, eh, bueno, todo va cobrando forma y vas viendo pequeñas imágenes que luego recoges y que te seducen o que te llevan a algún lado, pues eso es estupendo. Claro, imagino que en ese primer momento lo que se te pasa por la cabeza o lo que barajas a lo que luego sale finalmente cambia totalmente, ¿no? ¿O se mantiene Sí, esa esencia? no, se cambia, claro. La literatura es un proceso largo cambian los libros y cambias tú por el camino. Y entonces es Claro. lógico que las cosas se modifiquen. Pero sí es verdad que quien escribe una novela, yo escribo novelas negras, novelas en las que hay una investigación policial. A mí probablemente la investigación policial es casi lo que menos me interesa del libro, lo que me gusta es todo lo que hay alrededor, pero la investigación policial tiene que ser robusta, tiene que sostener todo el aparataje del libro y eso no se puede hacer sin conocer el final. Claro. Sería como contar un chiste o como pretender hacer un truco de magia sin saber cómo lo vas a resolver. Pues eso no se puede hacer. Tienes que conocer el principio y conocer el final y entonces lanzarte a escribir. Es verdad que en muchas ocasiones lo que sucede es que se te ocurre un final mejor a medida que estás escribiendo y lo modificas. O sea, escribes abierto a lo que pueda venir. No escribe, yo por lo menos no escribo eh, eh, con unas orejeras de burro que me lleven Claro. directamente hacia ese lugar, pero sí tengo un punto, un puerto de destino, sí tengo un truco final que sé desde el principio y si luego se me ocurre uno mejor, pues lo cambio y listo. Claro, y se irá modulando y adaptando. Bueno, las 3 son novelas extensas, pero sin embargo, algo que me parece muy curioso es que en ningún momento consiguen ni aburrir ni resultar lentas, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues esa armonía entre que sea, pausada y minuciosa y que sea amena para el espectador y que consiga enganchar tanto? Bueno, yo lo que hago es escribir en capítulos cortos. Voy escribiendo, me tomo cada capítulo como si fuese un cuento. Yo, aunque El último barco sea una novela de 700 y pico páginas, yo no soy capaz de escribir nada demasiado extenso, no soy capaz de escribir nada que me lleve eh, que me haga mirar demasiado lejos. Es como si me lanzase al mar sin ver la otra orilla. Empezaría a nadar y me abandonarían las fuerzas, me ahogaría. Necesito ver el lugar hacia el que estoy, al que me estoy dirigiendo. Entonces, lo que hago es
no pensar en escribir un libro, sino pensar en escribir un capítulo, una pequeña historia que me tomo como un cuento con introducción, nudo y desenlace, que haga un poco como una montaña y que al final deje una pequeña portezuela abierta por la que el lector se pueda colar hasta el capítulo siguiente. Y bueno, y supongo que esa estructura que va haciendo como dientes de sierra, van siendo un cuentecito, otro cuentecito, otro cuentecito, en forma de pequeños capítulos, pues será lo que ayuda al lector a mantenerse con brío y a no perder el aliento. A mí, por lo menos, escribiéndolo es lo que me sucede. Al escribir así, pues no pierdo la moral, puedo seguir adelante. Bueno, al final tomárselo como pequeños, ¿no? Pequeñas metas que hacen que luego... Sí, como cuentos y además hasta que no estoy contento con el primero, pues no paso al segundo y así voy trabajando. Es mi manera de hacer. No soy capaz de escribir un texto de 20 páginas, no soy capaz. En cambio, sí soy capaz de enfrentarme a un capítulo de 2, de 4, de 8, a un capítulo corto en el que cuente algo. Bueno, ahora que estamos en esta era de Internet, ¿has notado que bueno, las formas de entretenimiento evidentemente han cambiado? ¿En la literatura crees que eso está pasando factura? ¿Que realmente ahora las personas, al tener más variedad de opciones de entretenimiento, desechan un poco más la literatura? Bueno, yo creo que no cabe duda. Antes llegabas a casa, la televisión era la que había y no había smartphone, ni había tablet, y si la televisión no valía o te ponías música o abrías un libro o abrías el periódico, y hoy no hay ni periódicos en las casas para ser leídos. Y además creo que muchos de los mejores lectores nos están poniendo los cuernos con series de televisión que liberan una endorfina parecida a la que se libera cuando lees una novela de esas que te atrapan. En una serie de televisión puedes conocer a los personajes por dentro, no necesita que sea demasiado apresurado, permite que el tempo sea pausado, que el ritmo sea más lento, te permite presuponer, intuir cómo va a reaccionar un personaje determinado, porque los llegas a conocer con bastante intimidad, casi con tanta intimidad como con una novela. Y bueno, y por otro lado, exige menos esfuerzo. El del lector es un oficio. Leer es compartir tu imaginación o ofrecer tu imaginación a la historia que está compartiendo un autor contigo. Cuando un autor describe, pues quien está imaginando es el lector. Frente a una serie de televisión no hay ni siquiera que hacer ese esfuerzo. Viene todo imaginado por un director y por un director de fotografía, encarnado por unos actores. Y bueno, entonces sí creo que le ha dado un mordisco muy grande al hábito lector. Tanto las redes sociales, en las que cuando uno entra pues se puede, sin darse cuenta, se ha pasado hora y media y bueno, y ha Sí, pasado como un instante, y tanto eso como las series literarias. Es verdad que durante este tiempo de confinamiento por el coronavirus que estamos viendo, yo sí noto que en cierta medida como si la población lectora estuviese creciendo. El haber dispuesto de mucho tiempo hace que no vamos a estar todo el día viendo redes sociales ni todo el día viendo series de televisión, y ha habido mucha gente que ha vuelto a abrir libros y que se ha reencontrado con el placer de imaginar y con el placer de la lectura. Y claro, van a ser tiempos duros, tiempos terribles para muchos negocios, tiempos duros para la salud de las personas y para la salud de las empresas y el sector literario. Nadie escribe para hacerse rico, ni abre una librería, ni funda una editorial o una distribuidora de libros para hacerse rico. Los libros tienen otra recompensa, que son los sueños compartidos, esos que compartimos todos, lectores, autores, libreros, bibliotecarios, críticos. Y bueno, para ellos es posible que sea duro. Sin embargo, para el conjunto de la sociedad lectora, creo que este tiempo este impasse que nos ha dado el virus
va a devolver a mucha gente que se había apartado de los libros, los va a devolver a las librerías y a las estanterías. A reencontrarnos, ¿no? Con Yo esa... creo que sí, con el placer de leer, sí, sí. Pues ojalá, ojalá. Bueno, para terminar, una última pregunta, y es bastante ambigua, bastante amplia, pero ¿qué te da escribir? ¿Qué crees que te aporta o qué es para ti escribir? Bueno, pues, no es fácil contestar. Además, sería un poco cursi decir que es como respirar, pero sí que responde a una necesidad de entenderme, de entender el mundo. Y escribir, decía Bioy Casares, que permite vivir y pensar en la vida, permite dar un paso a un lado. Y generalmente estamos atropellados por las urgencias. Y escribir es dejar la urgencia en el paragüero y sentarte frente a lo importante, a lo que te remueve, a lo que te emociona, a lo que te ilusiona. Y, y bueno, y además escribiendo soy feliz. Y tampoco le doy demasiadas vueltas, tampoco soy... no reflexiono demasiado acerca del hecho íntimo de escribir, sí reflexiono acerca de la suerte que tengo de poder seguir haciendo lo que me gusta y de que esas historias que cuentas, que son botellas lanzadas al mar, pues que vayan encontrando náufragos que las lean en lugares distintos y que podamos soñar juntos. En fin, yo creo que es una maravilla de vida la que tengo, en la que lo que más me gusta hacer pues es lo que me da de comer y, y lo que haría mientras tenga un poquito de fuerza. Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos y que sigas contándonos historias y que lo disfrutes muchísimos, muchísimos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.